tal? Bienvenidos a la entrevista, soy Carla Jarada. El invitado del día de hoy no se lo pueden perder, no, se van a acordar de él definitivamente, es inolvidable. Él es escritor, dramaturgo, guionista, traductor y periodista, pero si uno le pregunta a él qué se considera, él seguramente o probablemente podría responder que es contador de historias. Él ha sido exiliado, vivió exiliado un tiempo, pero vive eternamente como un extranjero. ¿Por qué? Él nos lo va a contar el día de hoy. Él ha ganado el premio Alfaguara a la literatura, pero por supuesto que de eso, que marcó un hito en su vida, ha hecho muchísimo más y nos lo va a contar el día de hoy. Estamos hablando de Santiago Roncagiola. Si no eres capaz de trabajar mucho, soportar rechazos editoriales, saber que no necesariamente todo el mundo te va a hacer caso con tu primer libro, saber que es posible que tu primer libro sea bastante malo, sería lo normal. Si no eres capaz de saber eso, lo más probable es que nunca te interesó tanto esto, ¿no? Creo que hay tres elementos en la carrera de todo escritor: el trabajo, el talento y la suerte también. Pero en tus manos solo está el trabajo. Lo que tú puedes hacer es ser tú mismo. Eso es lo único que puedes hacer, lo único que puedes aportar. Aplauso de bienvenida para Santiago Roncagiola. Un lujo tenerlo acá para conversar largo y tendido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un poco viejo, después de ver las fotos así de los viejos tiempos me he sentido... ¿Por qué viejo? Porque estoy en la mediana edad, soy sensible. ¿Estás sensible? Es que algo que no he dicho de una de las características de Santiago Roncagiola es su sentido del humor. Tiene mucho sentido del humor, ¿no? Creo que sí. Creo que... toda mi generación creció en un lugar tan infernal que aprendimos a reírnos de las cosas para no llorar, ¿no? Ajá. Y en general creo que los latinoamericanos, que la gente que lo ha pasado mal, no tanto, por ejemplo, no necesariamente los más jóvenes, pero la gente que lo ha pasado mal en muchos países tiene mucho sentido del humor y un sentido del humor bastante negro también, frecuentemente. Sí. Claro, pero tú has vivido, digamos, en varios países, ¿no es cierto? Tú has podido, digamos... Sí, pero los hundo todos. Los hundes a todos. ¿El peor? México, viví en México cuando fue la crisis financiera del 82, Yeah. Vine a Perú, guerra interna, posterior dictadura, me fui a España, llegó la crisis económica, llegué a Cataluña, se querían independizar. Yo tengo un don. O sea, tu sentido del humor debe ser catastrófico. Creo que le voy a vender mis servicios a Corea del Norte. Uy, no. Terrible. ¿Quieres hundir un país? Soy tu hombre. Ok, vamos a empezar. Nos vamos al inicio, ¿te parece? ¿Qué? Mira lo que hemos encontrado. Ya, por eso te decía que me estaba sintiendo un poco mayor. ¿Pero no reconoces a tus hijos ahí también, un poco? Puede ser, sí, pero realmente pienso sobre todo en esa foto en México, ¿no? En haber crecido en el DF, en la colonia, en la avenida Río Mixcoac. ¿Cuánto tiempo estuviste en México? ¿2 años o un poquito más? Mis primeros recuerdos ya son de México. O sea que, y volví como a mediados de los 80, entonces son bastante más de 2 años, pero, Bastante más de 2. pero son los que, sobre todo son los años de los primeros recuerdos, los primeros años en los que te vas haciendo persona y de los que tienes conciencia. Entonces, Es tu yo infancia, llegué aquí tu siendo un juego. mexicano, no entendía muy bien Lo que pasaba. este país. Sí. Ahora, pero tienes en el subconsciente que, no sé si luego ya, supongo que sí porque lo vemos en tus libros, pero claro, ustedes se van exiliados a México, pero tu papá... Bueno, exiliado a mi papá, ¿no? Al gobierno le daba igual, que yo me podía quedar si quería. Exiliado tu papá, pero en gran forma la familia está exiliada, ¿no? Se van todos. Y alguna vez leí, o tú lo has dicho también en varias entrevistas, que tú has crecido entre tíos exiliados, entre niños exiliados, Sí, ¿no? sí, todos los
opositores pues, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de todos los países que tenían dictaduras. México Latina. tenía una política de puertas abiertas hacia los exiliados. Había tenido una muy buena experiencia recibiéndolos de la Guerra Civil Española, y cuando empezaron a exiliar en los 70 en América Latina los recibió también. Y entonces todos se juntaban ahí, ¿no? Y creo que era un poco pintoresco, éramos un poco pintorescos. Yo tenía una camiseta del Frente Sandinista de Liberación Nacional con fusiles cuando tenía 5 años. Y de Saddam Hussein. Y de Saddam Hussein. Y eso es lo que no tenía una quieres decir. camiseta. Sí, también tenía una de Saddam Hussein porque era el anticapitalista. Pero también creo que ahí se forjó la idea de América Latina, digamos. Todos estos latinoamericanos que venían de muchos sitios empezaron a sentir que formaban parte de una comunidad común, ¿no? Muchos de estos tíos conspiradores que yo tenía, que fumaban y conspiraban en la sala, luego han sido Tú también, ¿eh? políticos, sí. Eran intelectuales, si no fumabas no eras nadie. Pero es cierto que ustedes jugaban, o sea, digo, los niños, los hijos de estos tíos que conspiraban y que hablaban mucho de la revolución en esa época, ¿no es cierto? Obviamente ustedes escuchaban, ¿no es cierto?, esas conversaciones y ustedes jugaban a la revolución. Sí, bueno, yo digo que sí, mi padre dice que eso es mentira, yo insisto en que eso es verdad. Eso es verdad. Pero además el que estaba jugando era yo, no él. O sea, ¿tú te acuerdas? Yo creo que sí, que jugábamos pues a las cosas. Nuestra idea de jugar a la guerra era jugar a la revolución, eso era lo que nosotros teníamos como referente. Además era normal, es decir, era algo de lo que todo el mundo hablaba. Claro, era su mundo, digamos, ¿no? Sí, o sea, en esos años todavía no era un proyecto desechado, era un proyecto de hecho activo en Asia, activo en Europa, activo en América, así que era como normal andar haciendo revoluciones por la vida. Claro, porque eras de izquierda, eran hombres de izquierda, hombres, mujeres de izquierda. Ahora, ¿en qué momento eres consciente de los miedos que hay? Porque, claro, ustedes se van porque llamaban a tu madre, estando acá en Perú, la policía llamaba y decía, sácame del error si es que no, ¿no? Sabemos dónde está tu esposo, lo estamos fichando, lo tenemos al frente, así que ya sabes, ¿no? Sí, a ver si ella se equivocaba y lo llamaba o lo buscaba. Pero yo era muy chiquito para recordar los momentos de la persecución. Yo simplemente empecé a tener memoria en México. Mi primera percepción de miedo fue cuando regresé, en realidad. Fue saber que en la Lima de los 80 no podías cruzar no podías ir de un barrio muy lejos, claro. Era peligroso. Podía explotar una bomba, o sea, que estabas preparado y habías escuchado muchas bombas. Yo qué sé, saber que los apagones, que de repente todo se volviese negro, toda esa infancia fue la que yo La tarea con la vela. La tarea con la vela. Y llegar a todas las fiestas con tus velas, ¿no? Y a todas las cenas con tus velas porque se va a ir la luz. Recuerdo la primera, en esa época que yo vi, en esa época daban en Canal 2 unos ciclos de películas de terror, todavía me acuerdo. Y empecé a ver, sobre todo una serie de películas basadas en cuentos de Edgar Allan Poe con Vincent Price, que ahora tengo en CD. Lo último que consumí de un CD fue Los tienes guardados. esas películas de terror. Y me fascinaron las historias de terror, los policiales, las historias de suspenso, porque cerrabas el libro y se acababan, no terminabas y se acababan. No eran como el miedo real, que nunca se acababa. Era un miedo... Y tenían mucho más que ver con mi vida que realmente lo real maravilloso o el realismo mágico, todas esas cosas literarias. Claro. Eran muy buenas, pero lo que tenía que ver con mi vida era el terror, el suspenso, era la posibilidad de morirte en cualquier momento, ¿no? O sea, es vivir en constante suspenso, zozobra, ¿no? Sí. Zozobra. Ahora, cuando ya estás aquí, te vas a la Inmaculada, ¿no? A estudiar a la Inmaculada, digamos, ¿no? Y ¿no sientes este choque? Porque claro, tú venías de un mundo donde eran hombres y mujeres de izquierda que hablaban de hacer la revolución, y te encuentras con un país que está en una revolución totalmente distinta. La revolución es horrible, además, sí. ¿No? Sendero Luminoso. Y que más bien en la Inmaculada había otro discurso,
¿no es cierto? Porque además todos estábamos asustados con la revolución que se estaba viviendo en este país, ¿no? Bueno, pero mi padre también tenía claro en mi casa que esta revolución no le gustaba nada. Claro. No había que ser un genio Claro. para saber que esto no se parecía nada Claro. a lo que estos latinoamericanos habían pensado o soñado alguna vez. No siento un cambio de discurso especial. Lo que sí es mi recuerdo es de... mi mayor impacto fue que era un colegio de hombres. Ahora es un colegio mixto al fin. Pero yo siempre me pierdo las partes buenas. Ya. Era un colegio solo de hombres en una sociedad muy reprimida y que transmitía toda la violencia del exterior al contacto entre esta manada de chicos, ¿no? Entonces, la gente siempre me pregunta si no fue muy duro ir a un colegio de curas, y yo siempre pienso que los curas eran los civilizados, nosotros éramos los salvajes, pero los jesuitas eran más o menos modernos y muy abiertos en general de mente. Pero toda esta sensación de estar encerrados en un mundo solo de hombres, en un país violento donde la violencia estás insensibilizado porque la tienes todo el tiempo, sí recuerdo que generaba unas dinámicas muy violentas entre los chicos en mi colegio y en muchos otros de las mismas características. ¿Eso fue lo que te llevó finalmente a escribir uno de los libros más locos, que es Crecer es el oficio? Mi primer libro de cuentos habla mucho, Claro. está basado en historias que tienen que ver con mi infancia y mi adolescencia, y son todos personajes niños y adolescentes, Claro, ¿no? ¿no? Algunos son, no todos, pero algunos tienen que ver con el colegio, algunos salieron del colegio. Lo bueno es que cuando alguien sale en un cuento... no puedo. ¿Dónde estás? Por lo menos no tengo el pelo tan horrible como lo llegué a tener. Tenía el pelo largo por atrás, ¿Ya? pegado a los lados y levantado así delante. Esa es la que estábamos buscando. Espero que hayan quemado todas estas fotos. Esa es la que espero que no estábamos exista ningún registro. Ahí, en fin, no es especialmente grave. Pero sí, ese es un grupo de chicos del colegio con el que tocábamos música. Y este era tu desfogue, digamos. ¿Qué música tocaban? Copiábamos, con este grupo, que era el primero, copiábamos canciones de bandas, ¿no? De Sui Generis, de pop, de los Beatles, de todo. Pero ese Julio, que es el guitarrista, compuso nuestra única canción, que se llamaba Yo quiero ser yo mismo. Yo quiero ser yo mismo. Ya, ahora es un título curioso. Yo quiero ser yo mismo, o era muy 80. Un poquito del estribillo. No, me niego. Me niego, ya estás sometiéndome a suficiente estrés. Lo que dijo, lo que recuerdo del comentario de un amigo de mi madre cuando nos fue a ver tocar, él dijo, la ciudad debe estar en un profundo silencio porque todo el ruido está acá. Hacíamos mucho ruido. Y me encantaba. Claro. Me encantaba tocar. Bueno, seguí tocando hasta que yo entré a la universidad. O sea que la música también ha sido parte de tu vida. Es parte de tu vida. Yo tocaba el bajo porque era el peor de los guitarristas. Y el bajo era como un... Eso dicen los músicos, ¿no? Un refugio. Eso dicen... Eso dicen algunos. A ver, eso dicen los que no son bajistas. Pero ese era mi caso. No todos hay bajistas que son buenos bajistas, simplemente. Y era muy malo para ser bajista, para conseguir chicas, que era el fondo de lo que se trataba todo. Porque nadie sabe lo que es un bajo. Todo el mundo quiere al cantante, quiere al baterista, al guitarrista, pero cuando le dices soy el bajista, te dicen ¿el qué? No, es como una mentira. guitarra, pero tiene 4 cuerdas. Para cuando lo explicaste ya se han ido con el cantante. Pero no estás, funciona, estás adelante, las chicas te están mirando, o sea, es un rockstar igual, ¿no? Ya, pero En la ser cantante adolescencia. siempre funcionó mucho mejor. Créeme, lo digo como bajista. Hay un monólogo de Patrick Süskind que aquí representó una vez Javier Valdés, ¿Ya? que se llama El Contrabajo, que es la historia del contrabajista de la orquesta. Y nunca me había sentido tan identificado. ¿De verdad?
O sea, No hay solos con trabajo, decía. No hay, somos una parte, nadie entiende muy bien qué hacemos. Nadie sabe qué canción pedirle a un contrabajista. Cuando aparece un pianista le pides tócate el Happy Verde. Al bajista no sabes qué pedirle. Ahora que mencionas lo de ligar a las chicas, ¿es cierto que tú nunca has ligado chicas en conciertos, fiestas y qué sé yo, sino en el transporte público? Sí, soy un hacha en el transporte público. A mi esposa la conocí en un autobús. ¿Ya ves? Y antes tuve encuentros en aviones, trenes, barcos. Sí, porque yo tengo una oportunidad, sí, creo que yo tengo una oportunidad si podemos hablar. Ah. Pero si hay que bailar estoy muerto. ¿No bailas? No, ahora bailo. Sí, yo sé que bailas. Aprendí, seguramente ya me abochornarás con eso también, pero sí. Nunca bailé mucho, nunca fui mucho de las discotecas, no las soporto directamente, entonces no hay muchas ocasiones en las que realmente conozcas a alguien y te sientes y hables, salvo el transporte público. Es cierto, es Usen cierto. el transporte público, además es ecológico. Es ecológico. Y la gente no habla, ahora peor todavía. La gente no habla mucho, pero a eso vamos a llegar después. Bueno, entonces estamos hablando de uno de los cuentos que escribiste, que efectivamente redondeaba un poco esta etapa que te tocó, que te tocó vivir y has cogido estas historias, ¿no? Tanto del colegio. ¿Y es verdad que le decías a tu papá, ¿por qué no tenemos una vida normal? ¿Por qué no somos normales? Sí, es cierto. Claro, porque todos íbamos al colegio y repetíamos las ideas políticas de nuestros padres, que eran todas iguales menos las mías. Raro. No jugábamos fútbol, ni había mucha promoción de las actividades físicas. O sea, nosotros nos sentábamos, fumábamos y conspirábamos. Eso era de lo que se trataba la rutina diaria, o al hablar de libros, de hablar de política. Aún ahora es así. O sea, mi casa es una casa en la que se hablan de cosas como muy elevadas todo el tiempo y muchos amigos se aburren. Dicen, ¿por qué no hablan de cosas más banales, como todo el mundo, no? Y yo le decía, sí, podríamos ser más normales, podríamos hacer las cosas. Yo aprendí a conducir un carro a los 35 años. Igual que la bicicleta. Después, la bicicleta fue después. Primero aprendí el carro y me costó tanto que dije que la bicicleta se la metan por donde les quepa, porque no iba a someterme otra vez a ese esfuerzo. Pero acabé aprendiendo bicicleta también. ¿Por qué aprendiste la bicicleta? Porque mi hijo me hizo la pregunta más humillante que te puede hacer un hijo, que es, papi, ¿quieres que te enseñe a montar bicicleta? Ricura. Y entonces ya tuve que aprender. Llamé a mi único amigo deportista que me empujó en bicicleta por los parques y yo cuando me soltaba me daba heces y me caía y pensaba, todo el mundo debe pensar que estoy borracho, drogado. ¿Quién va a pensar que el señor de 30 y tantos años está aprendiendo a montar bicicleta? Pero aprendí. Enamorado de ti. Soy empeñoso. Ahora, hablas de tu hijo y yo hablo de tu padre, ¿no es cierto? Claro, tú le puedes reclamar eso precisamente cuando eras chico, ¿no? Pero ahora, ¿no es cierto? Esas discusiones y esas conspiraciones y fumar te ha llevado a lo que finalmente eres ahora. Bueno, fumar no. Bueno, fumar no, pues fumar es dañino para la salud, señores. Sí, claro. Mi padre y mi madre también. Y mi madre es escritora. Y como él es más conocido, siempre le ponen el foco a él, pero en esa casa todos leían mucho, todos obligaban a pensar mucho, constantemente. Todos son intelectuales, pues. Sí. Y esto obviamente determinó lo que yo sería, me dio un acercamiento a lo que sería mi mundo, que no podía ser de otra manera, pero montar bicicleta, jugar fútbol, habría estado bien también. También. He empezado a hacer esas cosas con mis hijos. Claro. Ahora, ¿cuándo supiste que querías escribir? Bueno, más bien fue cuando yo entré a la universidad a principios de los 90, ser escritor parecía algo imposible. Me gustaba mucho leer, me gustaban mucho las historias, el cine también. Pero ser escritor parecía algo para lo que tenías que escribir 700 páginas y ser candidato a la presidencia. O sea, no solo por Vargas Llosa, García Márquez viajaba con Fidel Castro, Carlos Fuentes cenaba con Clinton, parecía algo como de superhombre escribir, así que nunca pensé que fuese una posibilidad. Lo que fue resultando es que de manera natural yo escribía, es decir, no libros, pero reportajes, telenovelas, discursos políticos. Empecé a apuntarme a todos los trabajos que tuviesen que ver con la escritura. Con escribir.
Y es así como se desarrolla. Esto es un oficio, no se aprende porque te da una lección, se aprende haciéndolo. Eso de los discursos políticos está bien interesante contarlo y lo vamos a hacer luego de la pausa. ¿Ok? Un ratito, regresamos. ¿No me habías dicho que me habían hecho toda la investigación? Mira esas fotos. Tú has cambiado de looks, ¿ah? Has cambiado de looks bastante, ¿no? No lo sé. Está guapo. Bueno, era joven. Es decir, tenía menos canas. No hice mucho para hacer este cambio, pero gracias. Tienes un problema tú con estás joven. Es que estoy en un momento en que veo... Es curioso cuando tienes hijos pequeños y padres mayores, porque ves de dónde vienes y a dónde vas, ¿no? Ya. Y entonces ahora han sido vacaciones, he estado con mis hijos y sus abuelos y creo que estoy un poco obsesionado con el tema del tiempo, el paso del tiempo. El paso del tiempo, el paso Sí, del cómo tiempo. era yo, cómo voy a ser, porque lo estás viendo, ¿no? ¿Y te da miedo? No, por suerte yo soy escritor. Si fuese futbolista estaría acabado, pero... Claro, tú tienes como carrera para escritor, rato. el tiempo está bien, pero me llama mucho la atención y me llama la atención al ver esas fotos también, ¿no? Por eso te decía que has cambiado mucho de look. Yo te he visto... Esa fue la única vez que hice un esfuerzo por dejarme una barba, pero yo no tengo una barba, sino una especie de mugrecita Mugrecita. irregular que no pudo durar mucho. Te gusta mucho burlarte de ti, ¿no? Si estás gordo, porque estás gordo, si la barbita... ¿Te gusta burlarte de ti? Creo que es lo único que te da autoridad moral para burlarte de todos los demás, que es lo que más me gusta. Claro, eso te gusta más. Pero claro. no es agradable si no eres capaz de burlarte de ti mismo, ¿no? Ok, nos habíamos quedado en que empiezas a escribir como un tema de oficio porque te das cuenta que faltan manos en este país para ser guionista, para escribir discursos. La verdad es que había cosas, cuando yo cuento en otros países todo lo que hacía en los 90, todos me preguntan, ¿cómo hacías todo eso? Y yo decía, pero es que no había nadie haciéndolo, éramos muy Faltaban pocos. manos, Sí. ¿no es cierto? Ahora, es cierto, tú, que yo sepa, has empezado, digamos, escribiendo una obra, no sé si empezando, pero has escrito una obra que ha dirigido Ricardo Morán. ¿no es Sí, cierto? sí, tus amigos nunca te harían daño. Yo la escribí y él la llevó al teatro y fue muy divertido. Luego lo veo en el Yo Soy, machacando aspirantes y artistas y me doy cuenta que yo fui su conejillo de indias. Eso nos lo hacía a todos nosotros. De verdad, ¿así los trataba? Él era el director. Ah, ya. Sí, claro, él era el director. Y tus opiniones y sugerencias eran recibidas igualito que los artistas del Yo Soy. Así que quiero que sepa el mundo que no está actuando, él es así. Él es así. No es su personaje, no es que él tiene que hacer de malo, él es así. Él vino y dijo... Pero bueno, Claro. tiene la autoridad para hacerlo porque era realmente muy brillante. Su capacidad de controlar lo que pasaba en una escena era muy aguda, muy precisa. Tenía muy claro qué es lo que quería. Y para mí fue un aprendizaje también. Yo aprendí de él, aprendí de cómo se monta una obra de teatro. Y recuerdo con mucho cariño toda esa experiencia y toda esa ilusión de unos chicos montando una obra de teatro con nada, ¿no? No teníamos un céntimo. Creo que todavía me debe $20. Todavía te debe. El presupuesto. Ahora, pero van a reponer la obra, ¿no? Te han pedido. La van reponiendo. Es una obra que... No pasa, pues, no pasa. es por muy la curioso temática. porque para mí es como si no fuese yo. Habla de una persona que era yo hace mucho tiempo. Esas son todas las cosas con el paso del tiempo que me tienen sorprendido. Reconozco que es una obra honesta porque realmente habla mucho de lo que éramos mis amigos y yo en ese momento. Y supongo que al final la gente de alrededor de 20 años suele ser más o menos así, sigue siendo más o menos así de un modo u otro.
pero yo la veo y pienso, así éramos, pues, esta panda de brutos éramos. Es extraño ver la obra, no es fácil describir qué pasa con una obra después de tanto tiempo. Es como tú cuando te ves en el pasado, ¿no? Te choca verte. Sí, y otra cosa que a uno es como escuchar tu voz en una grabadora. Sí. Es raro. Se supone que eres tú, pero no parecías tú. No te sientes tú. Entonces, eso cuando va pasando el tiempo hay más tus ahí en el mundo, y fotos de ellos y grabaciones de ellos, y te preguntas qué de ese queda vivo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuándo es que empiezas a escribir sobre los miedos? Porque los empiezas a entender, empiezas a hacer empatía con ellos, porque eres una persona que normalmente no juzgas, pero tratas de ponerte en el zapato de los otros a la hora que escribes. ¿Has entendido esos miedos y por eso has escrito de ellos? Creo que escribir te libera un poco, es bastante terapéutico. Cuando haces una terapia y hablas de las cosas que llevas dentro, haces un proceso parecido al de una historia, una novela, ¿no? Que es juntar palabras para dejar salir las cosas que llevas dentro. Y sin duda yo crecí con el miedo como emoción distintiva, y también es una de nuestras emociones más primarias, más básicas. Es la que nos dice: no entres aquí que está oscuro, no entres aquí que es peligroso, no te acerques a esto o a esta persona. Pero nunca me planteé escribir sobre ellos, es algo que descubrí con el tiempo, que era lo que estaba haciendo, ¿no? Siempre uno escribe lo que puede realmente, no lo que quiere. Vas descubriendo tú mismo qué es lo que puedes escribir, porque está dentro de ti. Y en algún momento me di cuenta de que una constante muy dominante era el tema del miedo, el tema del mal también. ¿Por qué alguien hace cosas brutales? Son preguntas que yo tuve que hacerme mientras crecía y que todos tuvimos que hacernos mientras crecíamos. ¿Por qué alguien pondría una bomba al lado de mi casa? ¿Por qué alguien me mataría a mí? Y no creo que nunca alcances una respuesta, porque además las respuestas cambian. Pero solo formular las preguntas correctas te ayuda a sanarte de las cosas, de los traumas, de las cosas que llevas en tu mochila. ¿Y te hacías las preguntas correctas o huías de ellas de vez en cuando? No, bueno, hay muchas maneras de vivir. Quizás las preguntas correctas dependen de con quién estés. Y yo siempre fui moviéndome. Quizás por eso me resulta fácil empatizar, que es algo bueno por el escrito, porque siempre me he tenido que volver a convertir en otra persona. Cuando vine de México, cuando fui a Madrid, cuando fui a Barcelona, y entre todas estas cosas he cambiado mucho de Te lo pregunto tipo de escritura. Porque tú has sido funcionario de la época de Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Y bueno, no cualquier funcionario. Has estado, aunque alguna vez en alguna entrevista te lo dijeron de broma, has sido un oscuro funcionario de la época de Alberto Fujimori. Funcionario creo que es demasiado digno. Yo era un empleado. Pero no público, pero empleado nomás. No eras cualquier empleado, o sea, estabas dentro de la Defensoría del Pueblo, y en esa época la Defensoría del Pueblo era popular porque creo que logró empatizar y acercarse a la población en una época complicada. Sí. ¿Y era por tus discursos? No por mis discursos, pero mis discursos eran parte de lo que... O sea, yo me adaptaba a Jorge Santisteban. Para poner en actos, el señor hacía los discursos del defensor y los discursos de la Defensoría del Pueblo. Sí, entre otras cosas, ahí ¿no? discursos y veía cosas en general de comunicación, pero sobre todo en los discursos. Y aprendí muchísimo también con él, porque había que denunciar los atentados de derechos humanos, pero a la vez había que trabajar con el Estado para resolverlos. No eras un político opositor, tenías que escuchar también al otro lado mucho y hacer unos discursos que siempre iban al borde del abismo. Recuerdo que un día le puse en un discurso a Santisteban, hablé de la destrucción de las instituciones democráticas. Y en ese mismo discurso iba a haber políticos oficialistas, ¿no? Así que mientras íbamos ya en el carro, me decía:
Es que destrucción, yo no puedo decir esto. Van a matar. Empezamos a decir debilitamiento de la... oscurecimiento de las... emborronamiento de la palabra terminó, aún lo recuerden, desdibujamiento de las... que era una palabra que el opositor podía usar como denuncia, pero el Estado también podía decir, bueno, solo se están desdibujando. Claro, o sea, no se están destruyendo, ¿no? Y la política es así, la política tiene un nivel de sensibilidad para cada palabra, cada adjetivo, cada coma que la hace interesante para un escritor. Saber cómo, tener que pensar cómo va a ser interpretada cada línea de lo que digamos, porque además es un contexto explosivo, y tener algo que ver con el tema de derechos humanos también fue algo muy importante, ¿no? Claro, pero Santiago, ese fragmento de tu discurso viene genial en esta época también. No, no? Lloran miseria, chicos. Estas crisis no son una tontería de crisis. O sea, ese Chancay 5 es la de la época. A ver, yo sí, sé que nos hace mucha ilusión que nos vaya muy mal, pero yo vengo de un país en que no hay gobierno. O sea, en España no hay gobierno, no lo va a haber, según parece, porque no se pueden poner de acuerdo. Ya pasamos un año sin gobierno. Así que no, necesitamos algo mejor para una crisis. Aquí sea como sea, las cosas se van a resolver según los cánones institucionales, legales. Me das esperanza, me das esperanza. No hay de otra, o sea, eso es lo que va a ocurrir. Claro. Ahora, entonces, claro, comparado con lo que pasaba en esos años, donde no estaba garantizado que nada se fuese a resolver legalmente, esto está bastante más civilizado. Está bastante bien. Ahora, ahí es donde nace, ¿no es cierto?, la historia que de alguna manera te llevaría a ganar el premio Alfaguara, ¿no es cierto? Abril Rojo. Y ahí nace de alguna manera tu personaje Chacaltana. Sí. Que es un fiscal, que ahora, digamos, los fiscales parecen también ser, no sé si también podrían ser personajes de novelas, ¿no? Son los únicos que tienen dignidad de personaje de novela, yo creo. En este momento. En estos momentos. De nuestra historia. De nuestra historia, haciendo un paralelo. Claro. El fiscal estaba muy alimentado de las cosas que yo había vivido como empleado público y de los burócratas que yo había conocido. Él es como un burócrata escrupuloso, pero yo también entendía, al principio me desesperaba el nivel de burocracia, aún me desespera el nivel de burocracia peruano, pero claro, cuando la ley es tan confusa, tan enrevesada y no sabes si estás trabajando para el malo, es verdad que todo el mundo se vuelve más maniático de cumplir lo que dice el papel, ¿no? Y es razonable también, y eso es un poco Chacaltana. Pero además Chacaltana le pasa lo que me pasó a mí en esta experiencia, que es que para mí siempre había habido una violencia de terrorismo contra el Estado, pero la del Estado contra la población no estaba como en algún lugar del aire, pero no la sientes tanto, ¿no? Y ese trabajo me hizo ver las dos violencias, los niveles de violencia que se habían hecho para atacar a gente como yo y para defender a gente como yo. Y eso es un poco la peripecia de Chacaltana en la novela, ¿no? Él es un fiel funcionario público que va descubriendo que quizás está trabajando para unos que no son mejores que los que está denunciando. Sin duda. Ahora, te quedaste corto con Chacaltana, porque él aparece en otra novela más. Sí, él volvió en La Pena Máxima, con un caso basado en la colaboración de Perú con la Operación Cóndor, con la dictadura argentina en el 78. Y me venía muy bien recuperarlo, y ahora vamos a hacer una película, de hecho, Por eso lo tocaba, claro. Con él. Bueno, hemos ganado el premio del largometraje que otorga el Ministerio de Cultura con Michelle Gómez en un proyecto de mi novela La Pena Máxima, que el guión lo he hecho yo también. Ahora, hace falta tanta plata para el cine, que nunca sabes. Todo va muy bien, hemos sido declarados aptos en otro fondo internacional, todo va muy bien. O sea, hasta ahora todo va viento en popa para hacer la película. Bien, sí, pero nunca sabes cuándo, o sea, es que hace falta tanto dinero que nunca sabes si conseguirás todo el dinero, pero yo creo que va bastante bien. Ahora, no es el primer proyecto que tienes cinematográfico, ya hay otras que han pasado también, como Pudor.
Sí. ¿no? Bueno, pero en Pudor yo escribí la novela, pero nadie me hizo ningún caso, no escribí el guión. Me dejaron hacer un cameo, pero fui eliminado en el montaje del Claro, director. aquí sí estás más aquí es por lo menos involucrado. entré como guionista. El cine me gusta mucho. Claro. Siempre me gustó mucho el cine. De hecho, como mucha gente, yo creo, tuve una relación más emocional con el cine, incluso que con los libros, porque los libros en los años 80, con toda la influencia del boom latinoamericano y de la literatura francesa, a veces ni contaban historias. Eran muy intelectualmente admirables, pero si tú querías emocionarte con la vida de alguien, ibas al cine. Y entonces volver que mis historias, que tienen mucha influencia claramente del cine, vuelvan a la pantalla es especialmente emotivo. Ahora, por eso tal vez escribiste el material de los sueños, o mejor dicho, coges en el material de los sueños todas estas crónicas periodísticas que has hecho justamente uniendo tu pasión por el cine. Sí, por el la espectáculo. música, el espectáculo, ¿no? Digamos, me habría gustado hacer uno de escritores, pero los escritores están sentados, ¿no? No hay tiene mucho que imaginación. contar, sí. Y entonces fui trabajando, no estaba pensando en un libro, pero en España he pasado muchos años trabajando para El País y para Vanity Fair, haciendo reportajes que tienen que ver con cine, ¿Por qué te ríes? porque no me quiero ver. Bueno, algunas veces he sido yo parte del espectáculo para uno de esos reportajes. Ese es con el Circo del Sol. Sí. Y eso es lo peor, maquillarte es lo peor. O sea, para hacer este reportaje, digamos, del Circo del Sol, sí te transformaste, o sea, sí pasaste por el entrenamiento. No, ese no soy yo, claro, yo soy este. Hay su diferencia, Santiago. Sí. Lo que pasa es que justamente otra cosa del reportaje, el Circo del Sol, todas las revistas lo quieren sacar porque tiene grandes fotos. Las imágenes del Circo del Sol son espectaculares. Fotos, pero ¿qué se cuenta? Claro. No hay nada que contar en realidad. Entonces pensamos que introducir yo soy uno de los que baila ahí. Sí. Te reconocí. La idea fue introducir un periodista que tenga que hacer lo que hace un artista cuando se incorpora a un espectáculo del Circo del Sol, ¿no? Que no simplemente Ir ahí y hacer los exámenes físicos. Hay exámenes de resistencia a la altura que dan mucho miedo. E incorporarte al espectáculo, maquillarte como ellos, bailar como ellos. Y lo hicimos, pero yo lo hacía mucho peor que ellos. Además, mucha de esta gente creció en el circo. Han vivido toda su vida ahí. Entonces ellos no podían entender que alguien como yo existiese. Les parecía que yo estaba o bromeando o siendo antipático, porque no podía dar un salto triple mortal como todo el mundo, ¿no? Claro, debes haber sido bien raro, ¿no? O sea, era una como cosa decir, muy rara. Claro, como diciéndote, Sí. ¿qué estás haciendo acá? Y su capacidad de movimiento es gigantesca. Luego bailé, hice mi número y salí muy orgulloso, pensé que lo había hecho muy bien. Y cuando... está editado con mala leche, pero... todo el resto lo hice muy bien. Y cuando salí muy orgulloso de lo que había logrado, porque no podía creerlo, yo ni siquiera bailaba, no podía creer lo que había hecho, vinieron otros tres y me dijeron, no te preocupes, si sigues ensayando te saldrá mejor. No, te bajaron de la nube. A todos les había parecido una catástrofe lo que yo había hecho. Pero eso es también algo hermoso de los reportajes. Ser alguien, y de la literatura, ¿no? Ser alguien que no eres normalmente, convertirte en otra persona. ¿Es cierto que amenazabas a tu hija con bailarle en la puerta del colegio si no te daba un beso? Sí, ¿cómo sabes eso? Sí. Sí. ¿De verdad le hacías eso? Íbamos al colegio y no quería darme un beso porque estaban sus amigas y tal. Y le decía, pero dame un beso. O me das un beso o me planto en la puerta de tu colegio y bailo mi maldita coreografía del Circo del Sol y grito, ¡esa es mi hija, esa es mi hija! Y entonces me daba un beso y salía corriendo. Lo máximo. Pero mi beso lo tenía. Te salías con la tuya. Pero con eso nos vamos a la pausa y volvemos con más.
Muy bien. Y llegamos al último. Yo tengo es por cuestión de tiempo en realidad, ¿ah? Porque en realidad tendríamos para hablar de varios libros aquí en La Verde de Santiago Roncagliolo. Pero mejor nos sacamos más fotitos, ya están bien las fotitos. Sí, por eso hemos decidido poner la foto del libro. Gracias. Porque sabemos que están sufriendo. Esto es relajante. ¿Cómo conocí a las gemelas Pizzicato? Ahora, esto no es que recién lo hayas escrito, esto tiene ya tiempo, ¿no es cierto? No, esto recién ha salido. Ah, también, recién ha salido. Este es un cuento que escribí con mis hijos. Les iba contando, ellos iban decidiendo qué querían cambiar o cómo querían que siguiese, y era una manera de jugar con ellos. Ya. Pero tampoco creo que sea un libro para niños. O sea, si tu cuento tiene brujas, enanos que huelen a pipí de gato y aventuras delirantes, se lo vas a dar a un editor para niños, pero yo siempre, mis libros para niños siempre han sido legibles por grandes. Lo que más me gusta es que los lean como los he escrito yo con mis hijos, juntos, grandes y niños. Y este en particular es un homenaje a muchos autores que se consideran de niños, pero que yo leo como autores adultos. Roald Dahl, Neil Gaiman, Michael Ende. Son autores que los lees de adulto y son fascinantes. Simplemente tienen imaginación, pero no es que no son libros ñoños de niños. Ajá. Pero tú has escrito en un principio libros para niños específicamente, o también tienen este mismo concepto de que no necesariamente sea para niños. El primero que escribí en mi vida fue para niños. Precisamente me habían contratado en la Defensoría, y como suele ocurrir muchas veces en el sector público, me habían contratado, pero nadie sabía qué hacer conmigo, ni exactamente qué era lo que yo hacía. Te mandaban a hacer esto. Todos eran abogados y había uno que había llegado. Entonces durante 2 semanas yo prácticamente no hacía nada. Se encerraba en una oficina y escribía, y entonces escribí un cuento infantil, porque les contaba cuentos a mi sobrino y a mi hermana. Luego ya descubrieron qué hacer conmigo y no paré de trabajar, pero lo escribí en estas primeras semanas y tenía que ver con agarrar un cuento clásico y hacerlo al revés. Normalmente hay estos cuentos de los dragones que secuestran a las princesas. Ya. Y el personaje era un dragón que secuestra a una princesa, pero porque está realmente enamorado de ella, la quiere, y ella es insoportable, ella es antipática, lo desprecia, trata mal a todo el mundo. Ella parece el dragón y él parece y en general los humanos son como bastante malos y mezquinos, y los gigantes, los ogros, los monstruos son bastante simpáticos. Es un poco la idea que luego fue Shrek. Más o menos. Invertirlo. Pero fue antes. Pero más o menos es esa relación que tienen tus personajes dentro de todos los demás libros, más allá de que sean cuentos de niños o no, ¿no? Mis personajes suelen sentirse un poco fuera de sitio en el mundo en que están. De no encontrarse a gusto. Suelen ser raros, de alguna manera. Suelen ser diferentes. Creo que vivimos en un mundo que soporta mal la diferencia, que cuando alguien es diferente, el grupo tiende a aislarlo o torturarlo por ser de otra raza, de otro país, de otro color, de otra orientación sexual. Lo diferente nos pone nerviosos, lo que sale de la norma. Y creo que un poco mis libros siempre han sido un alegato a favor de la gente diferente. Porque yo mismo era un niño raro, supongo. Me importa mucho que los personajes enseñen a los lectores a no tener miedo de lo diferente, a apreciarlo, ¿no? Y suelen... Es una constante en mi trabajo, ¿sí? Tú fuiste exiliado de chico y cuando llegaste a Lima te sentiste un extranjero. Te fuiste a España para ser extranjero, vives en Barcelona. Donde todo el mundo es donde extranjero. Todos son extranjeros, pero ellos quieren separarse. ¿Te sigues sintiendo extranjero? Sí, bueno... con los hijos, la cuestión va cambiando, porque los hijos te arraigan más a un sitio, pero a la vez
te reconectan con su familia, con tus orígenes, o sea, te importa mucho más que tengan relación con sus abuelos, con el resto de la familia, entonces... ahora no me siento extranjero, ahora siento que soy de muchos lugares y eso me gusta, que hay gente que quiero, cosas que me importan en muchos sitios y que mis hijos también están creciendo así. Mi hijo es del Barça a muerte y de Perú. Así que conoce los dos lados de las dos caras del fútbol y creo que es mejor, o sea que él aprende más que lo que la gente que solo es del Barça o que solo ha visto jugar a Perú, porque ser de más sitios, tener conexión con más mundos te hace crecer. Ahora, el libro, que obviamente es el que presentas, pero tú a veces presentas 2 libros en una misma feria, Ya, soy ¿no? un poco adicto al trabajo, pero solo han sido 2 libros cuando han sido reediciones, ¿no? Ok. ¿Qué más trabajo de Santiago Roncagliolo vamos a tener en los últimos días, Es que hay cosas que son guiones y no sé si puedo hablar de ellas, porque justamente como hay todo este tema de mucho dinero, es peligroso avanzar demasiado. Pero hace unos años que... supongo que es la crisis de los 40 también, que decidí que tenía que aprender todo de nuevo. No escribir novelas, sino volver a los 1000 oficios narrativos y hacer. Ya estaba trabajando, hice un libro de memorias para un embajador, hice para niños, he estado haciendo guiones, ahora estoy trabajando en el guión de un documental y esa experiencia te reconecta con otra gente creativa, me ha hecho trabajar con equipos diferentes, me ha hecho aprender de nuevo todo mi oficio, verlo desde otro lado y entonces ahora recién voy a empezar a escribir otra novela después de ahora mucho te tiempo. encierras. No voy a poder encerrar porque lo comparto con otros proyectos, pero es una novela de mucho tiempo, no tengo ninguna prisa por acabarla. ¿Sobre? No te lo voy a decir todavía, porque además yo mismo no lo sé. Todavía no. No está claro exactamente eso. Hay varias posibilidades por dónde va a ir esto al final. Muy bien. Estoy aprendiendo a disfrutar de no tenerlo todo planeado, ¿Antes lo tenías todo planeado? como una máquina, un obsesivo. Uy, no hay que relajarse. Ahora dejo que las cosas fluyan con más Como estos naturalidad. dibujos hermosos. Yo no conocía a la ilustradora Carmen García Ajá. y tenía mucho miedo porque es un libro como tú has dicho, creo, con mucho humor negro, con un código muy especial y no quería que me hicieras unos dibujos del libro ñoño para niños y cuando vi los dibujos supe que habían No. acertado en llamarla, son preciosos. Claro, son- Entiende muy bien todo el espíritu de la historia. Y son siniestros, son góticos. Sí, ¿sabes qué? Divertidos Me hace acordar y góticos. Al extraño mundo de Jack. Bueno, tiene mucho de una película de Tim Burton, que es un Ajá. director que también me encanta y tiene mucho de esa estética, que también es muy Roald Dahl. Tim Burton ha dirigido Claro. un libro de Roald Dahl que es Charlie Wonka y la fábrica de chocolate. Claro, más o menos esa Tiene esa- estética, ¿no? O sea que nos vamos a... Padres, lean con sus hijos pues este libro, a ver si, ¿no? Se O léalo puede solo, divertir. tampoco hace falta... Me lo dijo. sí. ¿Ya perdiste tu libro, Cristina? Mil gracias, Santiago, por haber estado con nosotros, contarnos de tu vida. Toda, Ser la he paciente, contado toda. Ser paciente y... No sabía esto. Espero que... No sé si mis padres lo han visto, no sé qué piensen. Estoy preocupado. Y haber apechugado por haber mostrado todas estas fotos que le avergüenzan. Muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido muy Muchas divertido. gracias. No, uy, se me ya no importa. Y un selfiecito para la despedida, como siempre. Qué alto eres, ¿no? No tanto, ahora tú no. tienes un tema con la edad, yo tengo un tema con la altura. Pero llevas tacones.